Les saludo con afecto, le agradezco que esté con nosotros a este programa que le aseguro de veras lo hacemos con especial atención, con especial afecto, bueno, digámoslo, con especial cariño, pues es un tema que nos gusta y es un tema que lo hacemos con cariño porque sabemos que le gusta a usted y con esta especial atención le saludamos a nombre de mis compañeros, el equipo de producción de El Pulso de la Fe y el staff técnico de Proyecto 40. Sea usted bienvenido. Tenemos mucha información hoy, le sugiero que se quede con nosotros. Hablaremos sobre estas propuestas de reformas a la ley, de reformas a la Constitución, de reformas a la ley de asociaciones religiosas y culto público. Apenas esta semana, el señor nuncio apostólico de su santidad Benedicto XVI, Monseñor Christophe Pierre, finalmente, después de 2 meses de haber llegado a México, fue recibido por el presidente Felipe Calderón para, como lo marca el protocolo, mostrarle sus cartas credenciales al señor presidente. Y saliendo de este acto protocolario, lo entrevistaron algunos reporteros ahí sobre este tema de las reformas a la ley y Monseñor Christophe Pierre dijo, por supuesto, es un tema de derechos humanos, es un tema de derechos humanos que tiene que revisarse y si es preciso modificarse, pues no puede haber en México pues 2 tazas de medida, ¿no? No se puede medir a unos mexicanos que tienen derechos a todo y otros mexicanos que están limitados en sus derechos, viviendo con severas prohibiciones por su servicio que prestan a la sociedad, concretamente hablando de presbíteros, sacerdotes y religiosos. Así que el tema ha tomado un especial interés a partir de esta semana. Tendré en esta mesa al presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, Armando Martínez Gómez, para hablar sobre el tema, para profundizar en cuáles son estas propuestas de reforma a la ley, pues todo parece indicar que la próxima semana serán metidas estas iniciativas. Así que acompáñenme, es el tema fuerte, el tema central de hoy. Pero también tenemos que abrir con un tema triste y doloroso. Me refiero al acontecimiento surgido, vivido, sufrido, al doloroso acontecimiento que se ha vivido en la Arquidiócesis de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, en donde muchas víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes del presbiterio de esa Arquidiócesis de Los Ángeles, desde los años 40, pues metieron demandas y finalmente un tribunal llegó a un acuerdo. El acuerdo es que la Arquidiócesis de Los Ángeles debe indemnizar con 660 millones de dólares, que nada curan, que nada alivian, que nada modifican, a 508 víctimas de abusos sexuales. Esto es una realidad, es doloroso, es triste. El cardenal arzobispo Roger Mahony, en rueda de prensa y en la Catedral de Los Ángeles, textualmente dijo, pido disculpas a cualquiera que haya sido ofendido, que haya sido abusado. Esto no debió haber ocurrido y no volverá a ocurrir. Y más adelante dijo que hablando con muchos de los afectados, se ha puesto emotivo y dijo, espero que su vida sea como una película, que el tiempo pueda borrar estos feos recuerdos y años de miserias, problemas y dificultades. Lo repito, dijo el cardenal arzobispo Roger Mahony, pido disculpas, no pasará nunca jamás. Esto sucedió el lunes de esta semana, el lunes 16, e inmediatamente al día siguiente, el martes 17, la sala de prensa de la Santa Sede emitía un comunicado en voz de su director general, el padre Federico Lombardi, quien en declaraciones a la Radio Vaticana destacó que la Iglesia está triste por el sufrimiento de las víctimas y de sus familias, por las heridas profundas que ha causado el comportamiento grave e inexcusable de diversos de sus miembros y está decidida, dijo, a implicarse a fondo para evitar que estos hechos nefastos no se repitan. Además, dijo que la decisión de indemnizar a las víctimas pues es ocasión de cerrar una página dolorosa para mirar hacia adelante en la línea de la prevención y de la creación de un ambiente más seguro para los niños y los jóvenes en todos los ámbitos de la pastoral de la Iglesia. Así que abrimos este programa con esta noticia triste y dolorosa, pero bueno, del mal algún bien, ¿no? Es siempre grato ver, percibir, darse cuenta que la misma Iglesia se corrige a sí misma, un arzobispo pidiendo disculpas, un director de la sala de prensa de la Santa Sede manifestando la tristeza de la Iglesia, el dolor y aclarando la enmienda y la corrección
de estos acontecimientos. Bien, en otro tema, el Papa Benedicto XVI continúa su periodo de descanso en la localidad de Lorenzago di Cadore, en la región de los Vénetos, en los bosques de los Dolomitas. ¿Quiere usted verlo allí? Pues con las cámaras es posible hacerlo. Las cámaras de televisión nos dan las imágenes. Vea usted lo que hace Benedicto XVI en su periodo de descanso. El aire de la montaña me sentará bien y podré, así lo espero, dedicarme más libremente a la reflexión y a la oración. Deseo a todos, especialmente a los que sienten una mayor necesidad, que puedan tener algunas vacaciones para reequilibrar las energías físicas y espirituales y recuperar un saludable contacto con la naturaleza. La montaña, en especial, evoca el ascenso del espíritu hacia lo alto, la elevación hacia la medida alta de nuestra humanidad, que por desgracia la vida diaria tiende a rebajar. Seguramente Benedicto XVI pensó en lo que había dicho a los fieles antes el rezo del Ángelus, mientras miraba los montes del Cadore desde el helicóptero que le llevó desde el aeropuerto de Istrana a Lorenzago. Durante el recorrido, el Papa vio también el dique del Van Hont, cuyo derrumbamiento provocó una terrible inundación que dejó sumergida la región de Longarone en octubre de 1963, causando casi 2.000 víctimas. Benedicto XVI oró por ellos, como ya lo hiciera hace 20 años Juan Pablo II, cuando visitó el cementerio memorial. Desde la ventanilla del helicóptero vemos Lorenzago, emplazada en el alto valle que lleva al paso Mauria y de ahí a Friuli, rodeada de cadenas de montes, desde el Cridola al Tudaio, en el helipuerto. Junto a los campos de tenis de la localidad, los niños de Cadore recibieron al Papa con flores de sus montañas, y después el obispo de Belluno Feltre, Giuseppe Andrich, se reunió al de Treviso, Andrea Mazzocato, que ya había saludado al Papa en Istrana. Con ellos estaba también el alcalde de Lorenzago, Mario Tremonti, y el párroco don Sergio de Martín. Entre el entusiasmo de los lugareños y visitantes, la berlina negra del Papa atravesó el pueblo, antes de detenerse en el castillo de Mirabello, a 900 metros de altura, la casa de formación y vacaciones de la diócesis de Treviso. Mezclados entre un centenar de niños de la Asociación Católica y de la diócesis, había también algunos periodistas. Benedicto XVI exclamó a sus micrófonos: «Por fin en la montaña, lejos de la ciudad y de todo lo que sucede todos los días, podré estudiar y rezar, meditar y descansar». También espera escribir algunas páginas de la segunda parte del libro Jesús de Nazaret, y a lo mejor, eventualmente, pensar en una nueva encíclica. Pero no olvida el drama del misionero italiano padre Giancarlo Bossi, raptado hace un mes en Filipinas. Mi pensamiento está con él todos los días. Rezamos y esperamos que el Señor nos ayude. Desde el castillo de Mirabello hasta la pequeña villa que escogió 6 veces Juan Pablo II, hay unas decenas de metros. Benedicto XVI los recorrió a pie, a buen paso, hasta el monumento realizado junto a la cancela de la residencia, dedicado al Papa Wojtyła. Después de atravesar el jardín, totalmente renovado, el Papa pudo también admirar esta novísima anunciación, que decora el muro de entrada, en la terraza desde la que Juan Pablo II rezaba el Ángelus. En el primer piso de la casa, Benedicto XVI visitó inmediatamente la capilla, acompañado siempre del obispo de Treviso Mazzocato. Después, se retiró a su habitación y aquí hasta las cámaras del Centro Televisivo Vaticano tuvieron que retirarse para dejar paso a 19 días de tranquilidad. Las vacaciones del Santo Padre terminan el 29 de julio, de allí se traslada a Roma, de Roma al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, en donde transcurrirá sus días ya no de descanso, trabajando durante todo el mes de agosto y regresará a Roma hasta finales de septiembre. Sin embargo, ¿qué sucederá con las audiencias de todos los miércoles que se reanudarán a partir de agosto? Estaremos viéndolo, posiblemente algunas audiencias las celebre en el patio del Palacio Apostólico en Castel Gandolfo y posiblemente otras audiencias las celebre en Roma, en la Plaza de San Pedro o en el Aula Paulo VI, y se trasladará ya sea por automóvil o por helicóptero para celebrar la audiencia con los peregrinos que se quieren encontrar con él. Mientras tanto, el Papa sigue de vacaciones, usted lo ha visto, y no hay audiencia de los miércoles, no hay catequesis del Sumo Pontífice. Veremos, estemos pendientes del regreso del Papa a sus actividades, a ver si desde Castel Gandolfo emite él mismo de propia voz algún comunicado, a ver si hace notar su sentir respecto a la dolorosa noticia de lo sucedido
en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y solamente aclaro que no es doloroso que se indemnice a las víctimas, no me refiero a eso. Es doloroso ver cómo pues, gente viciosa descargó su vicio sobre los inocentes. Particularmente es deleznable porque son inocentes a su cuidado, bajo su guía, bajo su orientación moral. Termino este comentario triste citando a Jesucristo, quien en el Evangelio dice: ay de aquel que escandalice a uno de estos, los más pequeños, más le valiera que le ataran una piedra de esas de molino y lo echaran al mar. Ahí está. Y luego dice: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Así que bueno, esta es la doctrina, es la enseñanza de la Iglesia, pero siempre, pues en todas las instituciones humanas hay carencias, hay vicios, hay dolencias. Entremos al tema de hoy, las posibles reformas a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, posibles reformas en materia religiosa que buscan dar un paso más en los derechos humanos y que buscan no solamente la libertad de culto, sino la libertad religiosa. Vea usted la nota, pues en un recuento de hechos que para usted hemos preparado. México es un país que se presenta ante la comunidad de las naciones como un Estado respetuoso de los derechos humanos y de las garantías individuales. Se ostenta como una nación en la que a nadie se discrimina por su raza, estrato social, educación, cultura o creencias. En la que el Estado se dice garante de un respeto igual, sin distinciones e imparcial hacia todos sus ciudadanos, a quienes les reconoce todos y cada uno de sus derechos, por el sencillo acontecimiento de ser personas nacidas en su territorio. Sin embargo, de lo anterior, México es una nación cuyo gobierno mantiene vigente una ley que se llama Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, hacia la que acaba de manifestar su indisposición a modificar los artículos que notoriamente son violatorios de derechos humanos y discriminatorios, no obstante que la misma ley expresa en su artículo 2, inciso C, que el Estado mexicano garantiza a favor del individuo no ser objeto de discriminación u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, que en su inciso F dice garantizar el derecho y libertad de asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos, y que en su artículo 6 dice que las asociaciones religiosas podrán gozar igualmente de personalidad jurídica y que son iguales ante la ley en derechos y obligaciones. Pero esta ley discrimina a mexicanos cuando establece en su artículo 14 que queda prohibido a los ministros de culto asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, en lo que claramente constituye un candado a la manifestación de sus ideas y convicciones por el simple hecho de ser sacerdotes o religiosos. Queda discriminado sin razón alguna establecida, aparte de sus creencias y actividad religiosa, todo mexicano que debe acatar la prohibición del artículo 16 cuando establece que las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar por sí o por interpósita persona concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva. Luego, el mismo artículo excluye de la prohibición las publicaciones impresas de carácter religioso, seguramente porque la intolerancia a la garantía de imprenta es muy representativa de los regímenes dictatoriales. Discrimina la ley a los mexicanos que desempeñan un servicio público cuando en su artículo 25 establece que las autoridades no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares, no obstante que todos los jefes de Estado acudieron a la misa de exequias por el fallecido Papa Juan Pablo II. Vuelve a discriminar a los mexicanos que desempeñan un trabajo en el servicio exterior cuando establece que en los casos de prácticas diplomáticas se limitarán al cumplimiento de la misión que tengan encomendada. A pesar de que todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede
debe acudir a las celebraciones eucarísticas a las que son invitados como tales que preside el Romano Pontífice. Esta es la nota introductoria. Platiquemos sobre el tema. Recibo con afecto al licenciado Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México. Armando, bienvenido. Roberto, gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti. Yo creo que has de estar... yo creo que primero te pusiste triste, ¿no? Cuando el vocero de la Arquidiócesis de México dijo, no, esas solicitudes, estas iniciativas no proceden del clero, son algunas instituciones allí de algunos laicos, es decir, tú. Y luego, el miércoles de esta semana, el nuncio apostólico de su santidad dice, claro que hay que reformar. Y eso te va a haber puesto muy contento. Sí, bueno, y también, es decir, la aclaración que se hizo, que era también pertinente, bueno, pues el señor cardenal no está llevando al Congreso de la Unión ninguna iniciativa, como desgraciadamente muchos editorialistas y gente que se dice pensante estaban tomando, y bueno, pensaban que se trataba de una injerencia, y era una aclaración pertinente el decir que no era el cardenal el que estaba yendo al Congreso, ¿no? Y es la verdad, es decir, nosotros como abogados católicos, cuando vivimos todo el tema de la despenalización del aborto, la ley de sociedad de convivencia, vimos cómo nuestro clero estaba siendo de pronto llevado a la inquisición del Estado, ¿no? Por expresarse, por opinar, por defender los temas que son la vida, los temas de los principios y derechos fundamentales. Bueno, pues veíamos que de pronto la guerra y el ataque era contra la Iglesia Católica, contra ministros de la Iglesia Católica, y además estaba fundamentado en la ley. Hablemos de esto, ¿no? De eso a lo que tú llamas guerra, de eso a lo que tú llamas ataques. Te pregunto, ¿van a ir al Congreso? Sí, vamos a ir al Congreso de la Unión. Estamos esperando esta misma semana, estamos terminando de agendar las citas con los senadores de la República, y les vamos a explicar primero, y que quede muy claro, no estamos buscando que la Iglesia y el Estado sean uno, no estamos buscando que México sea un Estado confesional, y tampoco estamos buscando destruir el Estado laico. Eso es lo que no, pero ¿qué es lo que sí? Yo hago una pausa breve. Regreso con esto. ¿Cuáles son las iniciativas, los deseos, las propuestas? Durante la semana también se sumó el cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, diciendo es un tema de derechos humanos. Nos prometieron hace 15 años reformas más sustanciales, estamos esperando, hay que dar pasos más grandes. Esta semana pues has estado en todas las revistas y en todos los periódicos, y aquí pues te tenemos para profundizar en este tema. ¿Qué es lo que sí se propone? ¿De qué se trata todo este asunto? Volvemos después de una pausa. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Voy a continuar platicando con el presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, pero antes le presento una nota que nos muestra pues una iglesia católica con problemas, mire, serios. Verdaderamente en México nos complicamos la vida porque aquí el tema de la iglesia y las iglesias está más tranquilo. Problemas, por ejemplo, en Turquía, donde la población es 99% de musulmanes y creo que ni al 1% llega, ya no diga de católicos, de cristianos. Veamos esta nota, vísperas de las elecciones políticas en Turquía. El presidente del episcopado de ese país, Monseñor Franceschini, nos cuenta cómo es que vive la comunidad pequeñísima, la comunidad católica, unos cuantos, en medio de una fe musulmana islámica. En el horizonte se vislumbra un acontecimiento político de gran relevancia para Europa, en la óptica de una futura ampliación de las fronteras comunitarias hacia la península de Anatolia, las elecciones políticas en Turquía. Tras meses de tensiones institucionales, el 22 de julio, las urnas decretarán la victoria del Frente que defiende la tradicional laicidad del Estado, o del Frente que apuesta por una decidida islamización de Turquía. Pero no solo miran con atención estos acontecimientos las cumbres europeas, sino también la pequeña comunidad de católicos que vive en el país, que dependiendo del resultado de las urnas podían ver cambiar sus condiciones de presencia y de actuación. Estos días pasados, la situación de la Iglesia turca ha sido uno de los temas relevantes en la asamblea semestral de la ROACO, la reunión de las obras de ayuda a las iglesias orientales.
Estamos viviendo este momento con serenidad. Personalmente he rechazado la escolta. Me he dicho, si tengo que ser misionero, es cierto que no puedo hacerlo con un ejército detrás de mí. La policía ha aceptado, pero se ve de lejos que está presente. Vivimos correctamente, serenamente, tenemos relaciones buenísimas con la gente y esperamos, con la esperanza de que no pase nada, que se consiga formar un gobierno laico que respete las distintas minorías y después volveremos a comenzar el diálogo. Un diálogo con las instituciones musulmanas locales que hace unos meses, con el viaje de Benedicto XVI a Turquía, había alcanzado una cumbre histórica simbolizada por la oración del Papa en la Mezquita Azul de Estambul durante la visita en distintas ocasiones y también durante la misa de despedida en la Catedral de Estambul. Benedicto XVI había recalcado el derecho fundamental de la Iglesia a profesar su credo sin restricciones. Saben bien que la Iglesia no quiere imponer nada a nadie y que pide sencillamente poder vivir libremente para revelar a aquel al que no puede esconderse. Cristo Jesús, que nos amó hasta el final en la cruz y que nos dio su Espíritu, presencia viva de Dios en medio de nosotros y en lo más hondo de nosotros mismos. Y en estos últimos meses, la larga ola de simpatía que suscitó Benedicto XVI en Turquía y la situación política más reciente han tenido consecuencias que la pequeña comunidad católica turca, por medio de sus representantes, han puesto sobre la mesa de la ROACO para mejorar la comprensión y pedir un renovado apoyo. ¿Qué esperamos de la ROACO? Esperamos sobre todo ayuda en personal. Es necesario que todos hagamos un sacrificio. No queremos hacernos las víctimas y decir que allí estamos llorando de la mañana a la noche. No, pero la soledad es una de las mayores enfermedades. Yo miro hacia el futuro con serenidad y diría, sin todavía he de decir una palabra, que todo esto es fruto del viaje del Papa. Pues ahí está la situación de la Iglesia o de las iglesias o de los cristianos en Turquía. Pero volvamos a México, a nuestro país. Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, la primera propuesta es lograr una reforma del artículo 130 y del artículo 24 constitucional para que en el artículo 24 se reconozca la libertad de religión en lugar de la libertad de culto que tenemos ahora. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, hoy en día el Estado nos permite acudir a un templo y profesar, es decir, hacer los ritos necesarios para el culto público. Los católicos, pues vamos a la Santa Misa o a recibir los sacramentos, los evangélicos a escuchar la palabra, etc. Pero hasta ahí. Si tú quieres celebrar el culto público en otro lugar, tienes que pedir permiso al gobierno. Por ejemplo, si un quieres estadio. Un estadio, tienes que pedir permiso al gobierno para que te lo permita. Si quieres salir con los machetes a marchar en todos lados, ahí nadie te dice nada. Ahí nadie te dice nada. Jueves de Corpus Christi, la tradición, sale el Santísimo Sacramento a la calle, en el caso de la Arquidiócesis de México, al Zócalo. Entonces hay que pedir permiso. Hay que mandar un oficio a la Secretaría de Gobernación. Ajá. Bueno, le llaman dar aviso a algunos, otros, en realidad es un permiso, porque la Constitución marca específicamente que se debe de celebrar el culto público en los lugares destinados para ello, artículo 24 de nuestra Carta Magna. Es decir, hay libertad de culto, como bien lo dices, pero no hay una libertad religiosa, pues está restringida, acabas de poner un ejemplo. Otro ejemplo. Restringida a un permiso. Así es, otro ejemplo. La religión, y tú lo sabes perfectamente, aquí nuestros amigos que nos siguen en tu programa, saben que la religión no es únicamente el rito, no es únicamente el culto, ese es un acto de celebración, es decir, cuando vamos y celebramos, ¿no?, nuestra fe, pero la fe se debe de vivir integralmente. Un político, por ejemplo, que diga yo soy católico de la misa hacia adentro, pero de la misa hacia afuera soy un criminal, bueno, pues entonces en ese momento no es político, es un corrupto, no es un católico, ¿no? Se convierte en un corrupto, se convierte en una persona que tuerce la ley, etcétera. Imagínate un católico que sabe que debe de ser católico los 24 horas del día, los 365 días del año, porque así tiene que ser y conducirse sus virtudes que conoce en la vida privada, llevar esas virtudes a la vida pública. Eso tampoco está garantizado por la Constitución. Por ejemplo, en los Estados Unidos se hizo una oración, ¿no?, cuando el tema del 11 de septiembre, 1 minuto de oración por las víctimas. Aquí en el Congreso de la Unión, ¿cuándo se podría de pronto invitar a todos los congresistas a hacer 1 minuto de oración? Por ejemplo, Juan Pablo II fue al Congreso italiano. Así es. ¿Aquí te imaginas al Papa en el Congreso? Yo creo, y para como gritan... Nunca lo han invitado. Ya avientan sillas. Y no pasaría absolutamente nada con que el Santo Padre, ahora que venga, pues fuera al Congreso y encomendar los trabajos. Va a ir a la ONU. A la ONU ha ido varias veces. Creo que
creo que en octubre, ¿eh? Así es. Se perfila un posible viaje a Estados Unidos para Benedicto XVI en la ONU, en el Consenso de las Naciones. Bueno, pues aquí yo creo que se cae el Congreso de la Unión. Entonces, lo que estamos viviendo en realidad no es una libertad de religión, y eso es lo que estamos luchando. Otro tema, la objeción de conciencia. A ver, espérame, antes de que te salgas de este tema de los políticos. Es esquizofrénico, Armando. Uso la palabra, le voy a explicar por qué. La esquizofrenia, el esquizofrénico, pobrecito, vive como dos mundos, como dos Así es. realidades, ¿no? Así Que es. crea un mundo aparte. Entonces, tienes esta prohibición a los políticos católicos de acudir a celebraciones religiosas como tales, ¿no? Y como veíamos en la nota introductoria de hace rato, ¿qué sucede? ¿Ves? Todos los jefes de Estado de todo el mundo, excepto dos que no fueron, en la misa de exequias de Juan Pablo II. Y llega el jefe del Estado mexicano. ¿En calidad de qué? Así es. Ah, No llegó en calidad de jefe de Estado. ¿a las misas de exequias de Juan Pablo II? Yo creo que sí. Pues llegó como jefe de Estado de México, ni modo que dijera, me ven aquí pero no estoy, estoy pero a medias, soy el presidente de México pero ahorita estoy aquí como católico. Es esquizofrénico. Así es. Así es. Y luego tienes a los embajadores, ¿no?, acreditados ante la Santa Sede, que constantemente están invitados a las misas que preside el Papa, y el pobrecito embajador de México, actualmente Luis Felipe Bravo Mena, que se para en la misa y dice, soy el embajador de México, pero por ahora no lo soy. Vengo Así aquí es. nomás como, ¿qué es eso? Es esquizofrénico. Bueno, es el doble discurso en el que nos han educado. y Es en el que discriminar hemos vivido. a los mexicanos que son servidores públicos. Y sobre todo hacer un México del doble discurso, un México del que eres y no eres, y eso no se vale. Esquizofrénico me gusta más. En otros países el presidente de la República perfectamente va, antes de ir a prometer o jurar ante el Congreso, va al servicio religioso que tiene, se encomienda a Dios y no pasa nada, como también puede no encomendarse a Dios, ¿no? Y al Dios en el que quiera creer. Imagínate un musulmán que llegara al Congreso de la Unión y que tuviera que rezar, ¿no?, como ellos lo hacen en los horarios, etcétera, pues que va a tener que estarse saliendo y yendo a correr a la mezquita para ir a rezar y regresarse al Congreso, ¿no?, etcétera. Y así una serie de etcéteras en la que no podemos dejar de confundir que nuestra Constitución es incoherente y no permite la verdadera libertad de religión. Y uno de los temas de libertad de religión es el tema de la objeción de conciencia. Si la objeción de conciencia no está garantizada en la Constitución, precisamente en la libertad de creer o no creer, alguien que en conciencia no puede votar, por ejemplo, hablamos de lo legal, bueno, el exterminio en la época de Hitler pues fue legal, ¿no? Es decir, todas las actuaciones que hizo Adolfo Hitler se llevaron de acuerdo al procedimiento jurídico positivo. Imagínate un legislador que le digan aquí en México que tiene que promulgar una ley para la matanza de indígenas, por ejemplo, bueno, pues él va a decir, yo no lo hago porque es apelo a mi conciencia. Objeción de conciencia. Apelo a mi conciencia para no hacerlo. ¿Qué le dirían? Tú no puedes hacerlo porque la ley te lo manda, ¿no? Tengo en mis manos precisamente la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Uh-huh. ¿Esto es lo que hay que modificar, Armando? ¿Lo Sí. que ustedes proponen modificar? Bueno, primero la Constitución. Primero, ¿por qué? ¿Y Por- de la Constitución qué? Porque esta ley es reglamentaria del artículo 130 constitucional que Ajá. establece el principio histórico de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y en este sentido, de este artículo 130 se desprende la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Ajá. En su artículo 29 tú te podrás dar cuenta que tiene una serie de sanciones, por ejemplo, para los ministros de culto, ¿no? Y Ajá. dentro de esas sanciones para los ministros de culto, bueno, pues está las multas a las que pueden ser objeto por oponerse a las leyes. Déjame leer una cosa antes de que salgamos del tema de objeción de conciencia. Ujú. Esto que usted va a escuchar, ni lo dice el invitado ni lo digo yo. Simplemente lo leo textual. Es la presentación de esta ley que le mostré hace rato. A ver qué opinas, Armando. Dice, ¿dónde están? Vamos a ver, enseguida lo encuentro. Aquí está. Dice, nuestra condición laica garantiza la inmunidad de coacción de la persona frente al Estado en la esfera de la conciencia, que es donde nacen y trascienden las convicciones religiosas. Claro, en la propia conciencia, pero luego no lo garantiza la ley. Secretaría de Población y Migración de Asuntos Religiosos.
pero luego la ley no lo Entonces, garantiza. Vete a las sanciones, por ejemplo, que Es puedes tener esquizofrénico, a ver. en el artículo. O sea, por un lado, nacen de la conciencia y por otro lado, en este país no hay objeción de conciencia. Infracciones y sanciones, ¿no? Artículo 29. Dice, constituyen infracciones a la presente ley por parte de los sujetos a que la misma se refiere, primero, asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos. Aquí hemos tenido partidos políticos que han estado en favor de la cultura de la muerte. ¿Cómo un sacerdote, cuando está de frente a su grey, cuando está leyendo el Evangelio de la vida, no va a orientar a los católicos me refiero a los católicos en este caso porque es el caso que mejor conozco, pero un evangélico, alguien que esté viviendo esas palabras? Yo conozco otro caso. Ahí donde estás sentado ¿No? tú, ahí hace poco estuvo un rabino, el rabino Abraham Palti, Sí, jefe de la comunidad sefaradí. Le pregunté sobre la vida y le pregunté sobre el aborto. ¿Y sabes qué me contestó? En el judaísmo está castigado con pena de muerte el que practica un aborto. bueno, Dije, actualmente, señor rabino, me dice, bueno, actualmente, Roberto, la pena de muerte no aplica, Claro. ¿no? Pero son las leyes pero son sanciones fuertes, ¿no? judías, Bueno, mosaicas. entonces- es que no es nada más un tema de la Iglesia Católica. Bueno, entonces, ¿cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a le ser un puedes ministro de prohibir culto? a un rabino que le diga a su comunidad sefaradí que esas propuestas de despenalización del aborto, Claro. Dios las ve muy bien? Lo que pasa es que esta gente nos quiere tener metidos en los templos, ¿no? Nos quieren tener, de pronto, ellos se piensan que nos echamos nada más agua bendita, ¿no? Y que hacemos una serie de ritos que a lo mejor hasta van de ver como mágicos, Esta gente pero no ¿quién? es un... Pues, hombre, quienes han llevado a cabo este tipo de legislaciones, nuestros legisladores. Bueno, esto tiene 15 todos- años, ¿no? Pero todos aquellos legisladores que se empeñan, los disqueanalistas, todos aquellos que nos han dedicado editoriales, y de pronto en los periódicos y que se dan golpes de pecho porque ven perseguido el Estado laico, señores, el Estado laico no lo estamos persiguiendo. Estamos apelando a un derecho fundamental y humano que se llama libertad de expresión, que se llama objeción de conciencia y que se llama poder vivir en coherencia nuestra fe, ¿no? Bueno, en los con ámbitos lo de la públicos. objeción de conciencia yo ya te leí la presentación a la ley. Pero ahora garantízame en la ley la objeción de conciencia. Está no prohibida existe. la objeción de No está o sea, no se garantizada. reconoce. No la se objeción de reconoce, conciencia. no se reconoce. Por lo tanto, un médico no podría alegar objeción de conciencia constitucionalmente para Y si, no practicar un aborto. y si lo que acabo de leer está en la ley de asociaciones religiosas, Pero es la presentación. y si aquí dice bien que en la esfera de la conciencia es donde nacen y trascienden las convicciones religiosas, evidentemente es un tema de libertad religiosa, Claro, ¿no? por supuesto, lo saben, pero no lo regulan. Entonces, hoy en día, cualquier ministro de culto puede ser llevado ante la Secretaría de Gobernación, como se llevó al cardenal Norberto Rivera y como se llevó a su vocero, etcétera, ¿no? Para decirle, estás violando. Y cualquier partido político, ¿no? Podría, en el poder, podría utilizar este aparato de represión contra la conciencia de la propia iglesia. Entonces, ¿en qué México estamos viviendo? En un México en que la represión todavía existe, que todavía hay una posibilidad legal para ello, donde hablamos de libertades, donde hablamos de derechos humanos, donde hablamos que hemos estado a la vanguardia, hemos ocupado puestos muy importantes en comisiones de derechos humanos a nivel internacional. ¿Y dónde está la coherencia de México en ello? Es de verdad México junto con Cuba de los países de América Latina que más restringen la libertad de religión. En América Latina. Y en el mundo, pues agrégale China, ¿no? Sí, bueno, agrégale China. Es Que decir, un amenazaron país con bombardear totalitario. una iglesia a la Virgen del Carmen porque el lunes 16 pues fueron muchos chinos a orar. Dijeron, como aquí hay mucha gente, vamos a bombardear el gobierno chino. Bueno, El que persigue al Tíbet entonces, y a los tibetanos, el que explotó y saqueó monasterios del Tíbet y el que tiene exiliado al Dalai Lama. así es. Entonces, no estamos buscando un privilegio, un fuero para nadie. Simplemente estamos buscando que los derechos humanos fundamentales, como es la expresión, se garanticen. Otra serie de propuestas que tenemos, nosotros creemos que el Estado no pero es... espérame, síguele con la expresión, ¿no? Ok, Porque lo acabamos de ver hace unos meses. Bueno, o sea, ministros de culto manifiestan su opinión y entonces un les partido dicen que se político, callen. un partido político, vienen 3 notables extranjeros a México, entre ellos don Giovanni Sartori, que es notable, ¿no? Se expresa respecto al tema del aborto, no pasa nada. Y es Ajá. extranjero, ¿eh? Ajá. Vino Hans Kuhn, se expresó respecto al tema, evidentemente favorable, ¿no? Hans Kung, el teólogo excomulgado. Así es, Pero pero- está pero- casado. Pero se expresó favorablemente al tema del aborto, O sea, siendo extranjero. a favor hacia el aborto. Así es, Ajá. y no le pasó nada.
Llegó el cardenal López Trujillo, que no venía a hablar del tema particularmente el aborto en México, pero tocó el tema de la vida. Pontificio Consejo para la Familia. Así es. ¿Y sabes qué hizo un partido político? Corrió a Gobernación. Ponle nombre al niño. ¿Cuál El partido PRD político? El PRD. Fue a Gobernación y pidió, en voz de sus legisladores locales, que se le abriera un expediente por el artículo 33 de la Constitución. El artículo 33 dice que ningún extranjero podrá involucrarse en los temas políticos del país. 3 extranjeros en la misma fecha, notables los 3, nos gusta o no, pero bueno, es gente reconocida, ¿no? Intelectualmente, solamente se pidió que se hiciera contra aquel que estaba disintiendo de la mayoría en el gobierno en esta Ciudad de México. Claro, no prosperó porque el cardenal ya no estaba aquí en México, ¿no? Es decir, pero imagínate que existe todavía esa posibilidad en la ley para ello. Ahora, nosotros como Colegio de Abogados Católicos organizamos un encuentro ecuménico con distintas denominaciones religiosas. Estuvo el señor arzobispo de la Iglesia Ortodoxa en México, estuvieron sacerdotes anglicanos extranjeros, estuvieron algunos pastores evangélicos extranjeros, ¿no? Y una serie de etcéteras, muchísimos ministros de culto. Contra los únicos que se presentó denuncia ante la Secretaría de Gobernación, eso por el Partido Alternativa Socialdemócrata y por parte del PRD, de sus legisladores, contra los únicos que se pidió que se abriera un expediente fue en contra del cardenal Norberto Rivera y en contra de su vocero. ¿Tú dirías que percibes un ambiente persecutorio? Sí, totalmente. ¿Sí? Intolerante contra aquellos que disienten, intolerante contra quienes pueden formar la conciencia de los individuos y no dejar que este México se siga convirtiendo en un México pues de la cultura de la muerte. Hago una pausa, regreso con este tema, fíjate. Las sectas o las religiones satánicas son permitidas en México o no. La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque Satanás busca el mal y toda asociación religiosa debe buscar el bien. Ajá. El bien que garantiza creer en Dios. Sí. Entonces, ¿Satanás existe? Sí. ¿Dios existe? No lo puedo decir. Este fue un diálogo recientito aquí mismo. Sí. O sea, parece que hay un temor por parte de algunas autoridades de decir, Dios existe, en cambio, el demonio sí. Hago una pausa, regreso con esto, regreso con más. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Sigo platicando sobre el tema de la libertad religiosa, las posibles modificaciones a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Pero antes de continuar, retomemos algo de información vaticana, pues también se ha comentado mucho la propuesta del Papa Benedicto XVI, la liberación pues de la celebración de la misa en rito tridentino, la misa en latín. Algunos han dicho, estos son pasos hacia atrás. El Papa Ratzinger está regresando a antes del Concilio Ecuménico Vaticano II. Otros dicen, pues qué bueno, ¿no? Celebrar la misa en nuestra lengua vernácula y también en latín. En resumen, ¿qué es lo que nos explica de esto en su editorial semanal, en su reflexión cotidiana? El director general de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. Este es el editorial. Les hemos hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No está cerrado nuestro corazón para ustedes. Los de ustedes sí que lo están para nosotros. Correspóndanos, ábranse también ustedes. Benedicto XVI repite y hace suyas estas palabras de San Pablo en el punto culminante de su carta de presentación del reciente motu proprio sobre la liturgia, para expresar de la manera más profunda e intensa cuál es el espíritu que le anima. Y continúa: abramos generosamente nuestro corazón y dejemos que entre todo aquello a lo que la fe abre lugar. Como era de esperar, tras la publicación del documento ha habido por una parte quien, creyéndose mejor intérprete del concilio que el Papa, ha lamentado una tradición de la reforma litúrgica de Paulo VI, y por otra parte, quien, irguiendo la cabeza, ha proclamado que siempre tuvo razón en sus posiciones de rechazo de la renovación.
Pero la mayor parte de los fieles y todos los obispos han leído y escuchado con atención y espíritu de obediencia para captar el significado más auténtico de la decisión del Papa, que es un clarísimo mensaje para ensanchar el corazón, de acogida recíproca, de reconciliación. Tenemos dos formas, una ordinaria y una extraordinaria, de un único rito de celebración de la misa. El misterio de la muerte y resurrección es tan grande que no puede identificarse de una forma definitiva y exclusiva con una u otra forma del rito que lo celebra. Por eso la liturgia es un camino continuo, sin rupturas, conducido en la fe y la caridad por quien tiene la suprema responsabilidad de la unidad de la Iglesia. Ni el misal de Pío V y Juan XXIII, que utiliza una pequeña minoría, ni el de Paulo VI, que usa hoy la gran mayoría con gran fruto espiritual, serán la última ley de la oración de la Iglesia Católica. En el camino de la Iglesia a través de la historia también está el camino de la celebración litúrgica, porque podemos encontrar cada vez mejor al Señor, su muerte y su resurrección, fuente de nuestra vida. Este es el punto central que nos atrae hacia la unidad. Así lo explica, pues, el padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, de Radio Vaticana y del Centro Televisivo Vaticano. Armando, entonces, parece que para las autoridades mexicanas el demonio sí existe, ¿no? Pero de Dios no pueden hablar de eso. Pues esto lleva nada más que una cobardía de no decir, hombre, pues yo sí creo que existe, pero también debo de garantizar para aquellos que creen que no existe, ¿no? Es decir, eso es lo que debe de hacer un verdadero estadista y lo que debe de hacer un verdadero gobierno que proteja la libertad de religión. Pero bueno, hemos sabido que quienes se dicen que a veces son más cercanos, ¿no?, o que protegen una serie de principios, quizás son los más cobardes para proteger esos principios. Oh, ¿de quién hablas? Bueno, tú me entenderás. Pero ese es el problema en México, ¿no? Entonces vivimos un doble discurso. Yo lo único que le pido a los legisladores, y alzamos la voz para pedirle a los legisladores. ¿Pero dónde se los vas a pedir? En el Congreso. Vamos a ir al Senado de la República primero. ¿Cuándo? Después, esta semana estamos, ¿Ah, sí? te digo que estamos terminando de agendar las citas. Mañana es lunes 23. Mañana es lunes 23. Esta semana espero ya tener la cita con los legisladores, con los senadores. Iremos al Senado, iremos a la Cámara de Diputados Federal, así como se hizo con dinero y recursos públicos, un congreso donde trajeron gente del extranjero, donde trajeron sobre el Estado laico, que en realidad fue un congreso antivalores. Esperemos que también se haga un congreso de reflexión sobre los derechos humanos. Ese congreso acaba de pasar la semana pasada en la Cámara de Diputados Federal. Nosotros lo que pedimos es que se nos escuche, que vean que este es un tema de libertades y que no es un tema de injerencia en ningún aspecto de la vida. Lo único que queremos es que México sea coherente con todos los tratados internacionales que ha asignado respecto a los derechos humanos, que la Constitución sea una Constitución coherente entre la parte dogmática y la parte orgánica de la misma, es decir, entre la parte que protege las garantías individuales y la parte que restringe las mismas respecto a concretamente el artículo 130. Y hay una serie de supuestos todavía que debemos ir profundizando y analizando. No queda únicamente en la expresión de los ministros de culto, también es reflexionar la educación. Yo te pregunto, Roberto, ¿cuántas veces nos quejamos de la sociedad que tenemos, de la delincuencia, de la falta de respeto que hay en las calles, de pronto de ese desorden, que nadie respeta nada, al parecer ya no hay límites? Bueno, pues esos límites también se llevan en la educación. Y si bien es cierto, en la casa se forman los valores, también en la escuela se reafirma esa formación de valores. Hoy en día, un padre de familia que puede pagar una colegiatura, lleva a sus hijos perfectamente a una escuela donde puede recibir valores. Alguien que no tiene dinero y que debe de llevar a su hijo a una escuela pública, ahí no, porque hay un cerco del Estado en donde dicen, aquí únicamente vas a llevar las clases de adoctrinamiento que yo te voy a dar. Y un día podemos analizar perfectamente los planes y programas de estudio y en dónde se enseñan tan siquiera valores cívicos. No, bueno, las clases de civismo que cuando éramos niños nos dieron en el colegio, en la escuela, ya no se da esa materia. Así es. Devuélveme mi ley. Sí. Ya tú procurarás modificarla. Es que te quiero leer esto, mira. Artículo 2, inciso C. Es que me puse a estudiar el tema. Muy bien. Armando. Nada más, Artículo 2, inciso C. El Estado mexicano garantiza en favor del individuo no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas.
Bueno, pues es altamente discriminatoria todo aquel, si eres un ministro de culto y te expresas, como si eres un padre de familia y quieres que tu hijo tenga una educación en valores y en los mismos principios, también te discrimina el Estado y te dice, no, yo nada más te doy esto y esta es la única sopa de la que puedes tomar. Tengo dos minutos más contigo. Una de las propuestas que han emanado del Colegio de Abogados Católicos de México es, pues como que ha sonado excesiva, lo de que de la recaudación fiscal el Estado entregue una parte a la iglesia o a las iglesias. Bueno, esto sucede en muchos países, concretamente España, Alemania, Estados Unidos, es etiquetar el impuesto. Esto es, nosotros como contribuyentes podemos destinar entre un 0.12 y un 0.8% de nuestra contribución para las obras de asistencia social que nosotros queramos. Entre ellas pueden estar las iglesias. Entonces lo único que estás haciendo es, a través del Estado, pagas los impuestos, que de por sí ya en México somos de los países que más pagamos impuestos y los que menos recibimos beneficios, pagas el impuesto y sabes que ese impuesto se va a destinar específicamente a la iglesia, a las asociaciones civiles, al centro de ayuda que tú estés destinando, pero con la garantía de que ese dinero va a ser utilizado exactamente para lo que lo estás destinando. Y también habría una mayor transparencia de los recursos de parte del dinero que reciben estas instituciones, incluso la iglesia, de entregar cuentas al fisco. No se trata únicamente de tener libertad por libertad, se trata también de que en las instituciones juguemos el papel de pleno y mutuo reconocimiento de las cosas. Gracias, Armando. Gracias, Roberto. No, espérame, 30 segundos. Dime. ¿Qué va a suceder? ¿Qué perspectiva le das a esto? ¿Fracasarán ustedes No totalmente vamos a sus fracasar. propuestas? ¿Veremos en México libertad religiosa sin animosidades? ¿Cómo ves el horizonte? Mira, dicen que la iglesia es eterna y los tiempos de la iglesia no son los tiempos del hombre. Nosotros queremos que en los tiempos del hombre haya de una vez por todas verdadera libertad y en eso nos hemos comprometido. Para eso existe el Colegio de Abogados Católicos y no vamos a claudicar hasta conseguir el objetivo. No sabemos si con estos legisladores o con los que vienen, pero el tema no vamos a dejar de ponerlo en la mesa porque lo más grave de todo es que este tema ha sido un tema soslayado en nuestro México, ha sido un tema que lo quieren seguir guardando en el closet y no puede seguir así. El nuncio de su santidad Christophe Pierre ya les puso un respaldo muy agradable, ¿no? Sí. O sea, ya es tema como que medio pontificio, ¿no? Bueno, pues esperemos y sobre todo pues es un tema que nos compete a nosotros como laicos defender la libertad. Gracias, Armando. En la nave central de la Basílica de San Pedro hay una estatua de bronce de San Pedro y tiene un pie más adelante que el otro, ¿no? Y entonces el pie es el izquierdo, que está más adelante, está ya totalmente gastado, pues es una tradición acariciar el pie de San Pedro y besarlo, y está liso. Es más, se lo han tenido que cambiar varias veces. Bueno, le platico esto porque justamente debajo de esa escultura en bronce de San Pedro, dentro de la necrópolis vaticana, hay otra capilla que se llama el Mausoleo de las Maravillas. Vamos a conocerlo. Es el sepulcro más grande, conocido y lujoso de toda la necrópolis vaticana. Lo construyó poco después de la mitad del siglo II, un liberto de la familia de los Valerios. Constantino lo llenó de tierra para dotar a su basílica de sólidos cimientos, y así se conservó a través del tiempo. 1600 años después, en 1943, vuelve a la luz por deseo de Pío XII, un descubrimiento emocionante que hoy, gracias a los escrupulosos cuidados de la fábrica de San Pedro y la generosa contribución de la Fundación Pro Música y Arte Sacra, se ha sometido a una completa y orgánica intervención de saneamiento, historia y tecnología para preservar un increíble testimonio de nuestro pasado. Nos encontramos bajo las Grutas Vaticanas, un lugar que corresponde a la nave central de la basílica, más o menos a la altura de la venerada estatua en bronce de San Pedro. Este es el mayor y más lujoso mausoleo de toda la necrópolis vaticana. Piensen que se proyectó hace 18 siglos para unas 170, 180 sepulturas, pero llegó a contener hasta 250. Se construyó a mediados del siglo II después de Cristo por deseo de un señor muy importante que se llamaba Cayo Valerio Herma, que hizo este sepulcro para sí, para su mujer Flavia Olimpias y para sus 2 hijos muertos respectivamente a la edad de 4 y 12 años. Este edificio sepulcral es famoso por la importancia de sus decoraciones a estuco.
Estas decoraciones quieren representar a los personajes de esta familia. En este mausoleo también hay representadas divinidades. Claramente, estas decoraciones en estuco blanco, querían imitar el mármol y por eso tienen la blancura típica del mármol en la parte alta, mientras que en la parte de abajo hay cenefas que imitan el mármol, que dan o quedarán después de la restauración el deseado y vivaz contraste cromático entre la parte superior y la parte inferior. Los trabajos de restauración en curso prevén que exista dentro de esta cámara funeraria una especie de habitación de planchas de vidrio que permitirá a los visitantes entrar, aproximarse al interior de esta tumba, pero sin interferir con las características ambientales del sitio, que sería una desgracia alterar, porque son las que permiten y permitirán la conservación en el tiempo de estas importantes decoraciones de estuco. Cuando nos llamaron para intervenir en todo el mausoleo de los Valerios, porque desde hacía años estaba en una situación preocupante, aunque ya había realizado intervenciones parciales en el pasado, la situación más preocupante la encontramos en las partes altas, especialmente en los pequeños techos de los nichos, o sea, donde el enlucido no es vertical, sino horizontal, y por eso corre mayor riesgo de caída, y en las figuras redondas de estuco, especialmente en los fragmentos en relieve. Había una situación de peligroso desprendimiento y también de cohesión del enlucido, mismo por las condiciones implícitas del lugar, ya que estamos en una situación subterránea, con todos los problemas de conservación que esta situación conlleva. La cristalización de las sales, los ataques de los microorganismos. Trabajamos comenzando con una limpieza que se realizó con distintas metodologías, conforme a la dificultad de los distintos casos. Se utilizó un reactivador químico para la transformación del manganeso, que se había depositado en las superficies manchándolas de oscuro. En otras situaciones hemos llegado hasta intervenir con el láser, en situaciones extremadamente delicadas, como en figuras, los rincones pequeños, para evitar cualquier tipo de erosión mecánica. Pero donde la superficie lo permitía, trabajamos con los medios mecánicos refinados que veníamos usando durante años, como microtrépanos, bisturíes y cosas por el estilo. El otro trabajo de consolidación se ha realizado con hormigón para agua inyectado. Conseguimos así recuperar una historia del pasado, una historia perdida, y también la historia de estas inscripciones, el estudio de estos retratos. El estudio de estas decoraciones proporcionará al visitante la posibilidad de descubrir una parte de nuestro pasado que de otra manera se habría perdido. Bueno, pues esto es todo por ahora en el Pulso de la Fe. No hay audiencia, el Santo Padre está de vacaciones, no hay bendición, el Santo Padre está de descanso. Yo le espero el próximo domingo y lo que me resta es agradecerle a nombre de todos nuestros colaboradores, el staff de Proyecto 40, mis compañeros, el equipo de producción del Pulso de la Fe. Y en lo que nos vemos con usted el próximo domingo, le deseamos que pase una feliz semana. Mil gracias.